Bienvenidos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el software. Concepto de software. Soft significa blando. Software es el conjunto de programas que controlan la computadora y la forma en la que ella trabaja. El componente de software fundamental que se encuentra a disposición del usuario es el sistema operativo. Proceso general del desarrollo del software. El desarrollo del software se divide en 3 etapas y la programación solo es una parte de este proceso. Vamos a ver la primera etapa. Para poder elaborar un software, yo necesito hacer una planeación. En esta etapa se incluyen el levantamiento de requerimientos, análisis y diseño del sistema en diagramas de flujo y modelo de base de datos. Quiere decir que en papel yo voy a dibujar los procesos de mi software. Como segundo proceso tenemos la codificación, pruebas y documentación. En este punto se crea, prueba, depura y documenta el software, siguiendo las reglas de negocio previamente determinadas en el diseño. Aquí, en este proceso, todo lo que he planeado lo voy a transformar a código y va a introducirse en un programa a través del código del programa que voy a utilizar. Luego de esto pasamos a la tercera fase. Vendría a ser la implementación y mantenimiento. Como etapa final, se libera el software, probado y garantizado para su uso. Adicionalmente, se corrigen errores mediante parches y actualizaciones. Niveles del software. El firmware, tenemos sistema operativo y los drivers. Al igual que el hardware, el software de una computadora tiene diferentes componentes que se dividen en 3 niveles principales. El firmware controla directamente la electrónica del hardware. Es la base del software. El fabricante del hardware crea e instala el firmware en sus componentes. Cuentan con una interfaz de usuario sencilla, desde donde se pueden configurar algunas opciones. Los errores o problemas del firmware pueden dejar obsoleto el hardware y pueden ser resueltos por el fabricante. Los tipos de firmware para computadora más populares son el BIOS y el CMOS. Aquí un ejemplo, cuando llevamos nuestra computadora al técnico para que le dé formato, el técnico ingresa a este firmware, pero en este caso lo hace a través del BIOS. Ingresa a la BIOS, presionando escape o suprimir a la máquina cuando la reinicia y hace la configuración para que pueda leer desde la lectora de disco, en este caso el CD de instalación. Ahí va un ejemplo de cómo utilizamos el firmware. Sistema operativo. Es el intermediario entre el software de aplicación y el firmware. El kernel es un núcleo del sistema operativo y se encarga de desplegar la interfaz de usuario, de acceder y administrar cada uno de los recursos de la computadora. El usuario puede instalarlo o actualizarlo de diferentes formas. Los daños del sistema operativo pueden ser reparados por el usuario con una restauración o actualización del sistema. Los drivers son componentes de software que se añaden al sistema operativo siempre que se instala un componente de hardware al equipo.
Contiene instrucciones de software escritas en el lenguaje del sistema operativo que le indican cómo interpretar las señales enviadas por el firmware de un dispositivo o componente del hardware. El fabricante del hardware es quien proporciona los drivers necesarios para sus componentes. Aunque es poco frecuente, los drivers también suelen requerir actualizaciones. Acá un ejemplo. Cuando me compro una impresora, el fabricante me vende la impresora, pero también me da un CD que contiene los drivers de esta impresora. Por eso es que cuando llegamos a casa, colocamos la impresora, colocamos el disco y empezamos a instalar y seguimos los pasos, ¿no? Entonces, estos son los drivers. El driver hace que funcione este hardware en mi sistema operativo. Clasificación del software de acuerdo al trabajo que realiza. Tenemos dos tipos de clasificación. La primera es el software base, o también llamado software de sistema. Y la segunda es el software de aplicación. Vamos a hablar del software base o del sistema. Es conocido también como el software de sistema. Consiste en un software que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware y dando soporte a otros programas. Está formado por todos los programas que sirven de enlace entre el software aplicativo, que vendrían a ser tus programas como el Word, el Excel, el PowerPoint, y los elementos de hardware de la computadora. Me refiero a la placa madre, al microprocesador, a la tarjeta de red. Aquí vamos a colocar otro ejemplo. Un programador puede ordenar a una computadora que imprima una frase en la impresora. Componer esta orden resulta muy fácil, cualquiera que sea el lenguaje de programación que se utilice, pero no es tan sencilla su ejecución. Alguien debe estar informado de la necesidad de ejecutar esta orden. Alguien tiene que traducir a un lenguaje que la computadora pueda comprender. Finalmente, alguien tiene que controlar el buen funcionamiento de la operación. Este alguien es el software de base, que está formado fundamentalmente por los elementos que se citan a continuación. El primer elemento es el sistema operativo, que te permite controlar y administrar todo el funcionamiento de tu computadora. Ejemplos de sistema operativo. Tenemos el Windows, en este caso el Windows 10, puede ser el Windows 8, el 8.1, el Windows 7, el Windows XP. ¿Sí? Esos son ejemplos de sistemas operativos. También tenemos los sistemas operativos Linux, Unix, que son sistemas gratuitos. Otro elemento son los traductores. La computadora solo puede ejecutar instrucciones en un lenguaje al que normalmente se denomina el lenguaje máquina. Por ello, cualquier lenguaje de programación que no sea el lenguaje máquina necesitará un proceso de traducción. Este proceso lo llevan a cabo los intérpretes y los compiladores. Otro elemento es el ensamblador. Es un lenguaje de programación muy cercano al lenguaje máquina. Esta similitud hace que el proceso de traducción del lenguaje ensamblador al lenguaje máquina se realice mediante muy pocos pasos, ya que sus sentencias guardan en realidad la estructura sintáctica del lenguaje máquina. Cuando hablo de lenguaje máquina me estoy refiriendo a ceros y unos, donde 0 significa apagado y 1 significa encendido. Lenguaje máquina. Son instrucciones en hexadecimal que conforman las instrucciones de los microprocesadores fundamentales. Como les decía, es un grupo
ve ceros y unos. A continuación vamos a ver un video donde explica un poquito más del software del sistema. Comencemos con el concepto de software del sistema. El software del sistema es un conjunto generalizado de programas que gestionan los recursos de una computadora, como el procesador central, los enlaces de comunicación y dispositivos periféricos, entre otros. Y como software del sistema podemos encontrar tres muy comunes. Comencemos con el sistema operativo, que es un software del sistema. El sistema operativo es el programa que se encarga de gestionar y controlar las actividades de la computadora, y este término de sistema operativo ya es muy común de escuchar por las actualizaciones que tenemos en nuestras laptops o PCs, así como también en los celulares. Y bueno, otro tipo de software del sistema que se encarga de gestionar y controlar las actividades de una computadora, además de realizar tareas de proceso comunes, son las llamadas utilidades, en inglés utility, y en algunas partes de Latinoamérica también se le conoce como utilerías. Y el siguiente software del sistema común que veremos son los programas traductores. Este software del sistema, que son los programas traductores, también se le conoce como compiladores o intérpretes, y también en otras partes de Latinoamérica como traducción de lenguajes de computadora. Y bueno, ¿qué hace este software de sistema? Pues convierte el lenguaje de programación al lenguaje máquina, es decir, que convierte los lenguajes de programación entendibles por los programadores en lenguaje máquina que entienden las computadoras. Nos permite esta traducción entre programadores y lo que conoce la máquina, aunque también hay programadores de lenguaje máquina, pero ese es un nivel más abstracto porque se manejan únicamente ceros y unos, y por ello es un poco más complicado, pero no por ello imposible. La otra clasificación del software de acuerdo al trabajo que realiza es el software de aplicación. Es aquel software que permite solucionar un caso específico de automatización de un sistema de información, es decir, software para un fin concreto. Cuando nosotros queremos redactar algún documento o una carta, vamos a utilizar un software concreto. En este caso sería el Microsoft Word, ¿sí? Un software de procesador de texto. Entonces vamos a conocer a continuación los software de aplicación que tenemos. Como les dije, uno es el procesador de texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones, programas de bases de datos, programas de diseño y gráfico publicitario y programas de aplicaciones de Internet. A continuación, vamos a observar otros videos que nos expliquen un poquito sobre este software. El software de aplicación es el conjunto de programas escrito por empresas o usuarios individuales o en equipo que instruyen a la computadora para ejecutar una tarea específica. Y bueno, el software de aplicación tiene el objetivo de asistir y ayudar a un usuario de una computadora para ejecutar tareas específicas. Y voy a poner varios ejemplos de software de aplicaciones. El más común es el procesamiento de texto, y en inglés lo podemos encontrar como Word Processing. Y algunos ejemplos comunes de este tipo de software de aplicación es Word y WordPerfect. Este tipo de software de procesamiento de texto nos permite modificar el texto en cuanto a sus características como grosor, tamaño, tipografía, entre otros. Y bueno, otro tipo de software de aplicación son las hojas de cálculo, y los softwares de aplicación más típicas de esta categoría es Excel y Lotus 123. Las hojas de cálculo ayudan a automatizar las tareas tediosas o repetitivas de los cálculos matemáticos y estadísticos, y también a generar diagramas y gráficos. Y otro software de aplicación muy común es el software de presentaciones visuales, y dentro de estas presentaciones visuales el software de aplicación más común es PowerPoint. Y bueno, otro software de aplicación podría ser Access o Oracle para crear base de datos, que ayudan a crear archivos y registros de los datos. Estos software
softwares que son los más comunes y muchos más se pueden comprar por CD o DVD o inclusive bajar de la red de internet. Y para tener estos tipos de software es importante revisar que sea compatible con la computadora y con el sistema operativo. De esta manera, el software de aplicación y el que vimos en el video pasado, los softwares del sistema, como el sistema operativo, son softwares que están relacionados entre sí, de modo que los usuarios y los programadores puedan hacer así un uso eficiente de la computadora. Y bueno, existe una gran diversidad de softwares de aplicación para todo tipo de actividades, desde modo personal, negocios, navegación, hasta manipulación en internet. Y bueno, para resumir todos los anteriores videos, podemos decir que los lenguajes de programación sirven para escribir programas que permiten la comunicación entre el usuario y la máquina, es decir, la computadora. Y los programas traductores, como los compiladores o también llamado intérpretes, convierten las instrucciones escritas en lenguaje de programación en instrucciones escritas en lenguaje máquina 0 y 1 bits, que es el lenguaje que entiende nuestra computadora. Y bueno, también es muy importante diferenciar entre el acto de crear un programa, un software, y la acción de la computadora cuando ejecuta las instrucciones del programa. Es decir, la creación del programa se hace inicialmente en papel y después se introduce a la computadora y se convierte en lenguaje entendible por la computadora. Y la ejecución de software de aplicación requiere una entrada de datos al programa y así con una entrada de datos obtenemos una salida de resultado. Gracias. Y ahora resolveremos la evaluación número 4.